Shalom, shalom a todos los que se reúnen, a los que nos escuchan posteriormente. Bendiciones a todos. Somos estudiantes de Torán. Simplemente nos dedicamos a estudiar la Haftará, el comentario de los profetas que viene en la porción semanal. Y de acuerdo a eso también sacamos lecciones para nuestra vida. Desde nuestro hogar transmitimos todos los domingos, 8 de la mañana desde Colombia, y nos dedicamos a eso, aparte de la Torah, también a escudriñar al Mesías Yeshua, a quien reconocemos como Mesías, como intercesor en este momento y futuro rey desde Israel para toda la tierra. En esta mañana, en esta semana que acabo de concluir, leímos el pasaje de Isaías capítulo 1. Quiero invitarles. El pasaje de Isaías 1 está conectado con precisamente con el calendario hebreo de estas semanas que están transcurriendo y que tenemos una fecha muy especial. Este lunes al anochecer es el 9 de Ab, que ya hemos hablado aquí anteriormente, o el Tisha B'Av, una fecha bastante difícil para nuestro pueblo Israel, fecha en que fue destruido el primer templo por manos de Nabucodonosor, el monarca de Babilonia, aproximadamente en el año 500 antes de la era común. Abrió eh, la muralla de Israel, entraron y destruyeron el templo, una, una fecha muy triste, y también el segundo templo, de acuerdo a los historiadores, en el año 68 al 70 después de la era común, también fue destruido el segundo templo en manos del general Tito, que vino, sitió la ciudad y destruyó el templo, entre otras fechas que ya hemos hablado anteriormente, y Jairito en su tema, en su canal también tiene una descripción de todos los acontecimientos que han sucedido en el Tisha B'Av o en el 9 de Av, este lunes al anochecer. Es esa fecha importante para quienes quieran unirse al ayuno que hace todo el pueblo de Israel. Precisamente dentro de esas semanas de duelo que concluyen durante esta semana, se lee el pasaje de Isaías capítulo 1. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Vamos a enfocarnos en un tema que aparece allí en el libro de Isaías, y es sobre el resto pequeño, o también llamado el remanente. Voy a compartir pantalla. Bien, aquí estamos ya con el texto de Isaías. El texto de Isaías capítulo 1 hace la reprensión a Israel por los pecados, y así arranca el capítulo 1 de Isaías. Leo desde el versículo 4. O dice, ay, nación pecadora, o gente pecadora, dice la Reina Valera, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, dice Isaías, han despreciado al Santo Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? Dice Isaías. ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Terrible la situación que presenta aquí Isaías. Recordemos que cuando se levanta Isaías, eh, está en el reinado de Usías, pero también Isaías permanece durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Así que pasa por reyes que, como Usías, que fueron reyes importantes, que hicieron grandes reformas en Israel, y además que fueron reyes muy fuertes, que derrotaron a sus enemigos. Pero en el caso de Usías, se enalteció su corazón y murió de lepra. Conocemos esa historia. En esos días el pueblo eh, se había alejado del Eterno, y por eso el Eterno los compara con aquel que tiene una llaga en su cuerpo que no es curada. Sigue diciendo Isaías, su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego.
Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Y termina diciendo aquí Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma o nos pareceríamos a Gomorra. El versículo 9, Isaías menciona que si el Señor de los ejércitos, Adonai de los ejércitos, no nos hubiera dejado un resto pequeño. La nueva versión internacional dice algunos sobrevivientes. Dice él, seríamos como Sodoma o semejantes a Gomorra. Isaías hace la comparación de que si no existiera ese remanente o ese resto pequeño, Israel sería como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra años atrás? Dice Génesis 19:24 que el Señor hizo sobre estas ciudades y algunas otras alrededor, hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre. Eso fue terrible. Conocemos la historia. El Eterno habla primero con Abraham, a quien considera su amigo, y le menciona los planes que tiene sobre esta ciudad que ha llegado hasta el colmo, ha llegado hasta el límite del vaso de la ira del Eterno, y su objetivo era la destrucción de estas tierras. A lo que Abraham intercede. Conocemos que Abraham intercedió por estas ciudades y empezó a clamar por si hubiera un remanente en estas ciudades y empezó a negociar con el Eterno por un número de habitantes que permanecieran fiel, que fueran ese remanente fiel y evitara la destrucción de Sodoma y Gomorra. Recordamos que Abraham descendió en su negociación hasta el número 10, eh, por si acaso se encontraran 10 justos en aquella ciudad, pero no se encontraron 10 justos y por eso el Eterno eh, trajo el juicio sobre estas 10 ciudades, no sin antes sacar a Lot y a su familia de allí con mano fuerte por parte de sus ángeles, que los tomaron de sus manos y los sacaron apresuradamente de la ciudad. Conocemos que estas ciudades fueron destruidas hasta el día de hoy por fuego y azufre por causa de su pecado y por no haberse encontrado un remanente fiel. Por eso Isaías menciona allí en su primer libro, si no existiera ese remanente en Israel, ese que permanece fiel, ese que se aferra a la Torá, que busca al Eterno, seríamos como estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pablo, Shaul, en su carta a los Romanos, en el capítulo 9, también hace mención acerca de este evento. Él dice, Isaías por su parte proclama respecto a Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Aquí hay algo bien interesante en lo que estaba mencionando el rabino Shaul o Pablo, que solo el remanente será salvo, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías, si no fuera porque el Señor Todopoderoso nos dejó descendientes, habríamos llegado a ser como Sodoma, habríamos sido como Gomorra. Así que en el capítulo 1 de Isaías, donde él menciona y expresa que si no fuera por el remanente, sería como estas ciudades destruidas por fuego y azufre, que su testimonio quedó para nosotros hasta el día de hoy, Israel también se convertiría en ellas. Así que el remanente de Israel tiene una importancia relevante para el Eterno. Ese remanente, el que permanece fiel al Eterno, tiene un papel importante. Hoy vamos a través de algunos versículos del Tanakh, del Antiguo Testamento y del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, a poder ver algunas características y lo que Dios, el Eterno, espera hacer con este remanente.
Vámonos primero al capítulo 10 de Isaías. Allí en sus Biblias, quiero que me acompañen. Igual lo estoy proyectando aquí en pantalla. En el capítulo 10 de Isaías, justo antes de que Isaías en el capítulo 11 hable el reinado del Mesías, ya vamos a verlo también, el Eterno habla también acerca del remanente. Dice el versículo 20, esto es Reina Valera. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, nuevamente el Eterno aquí habla de ese remanente, y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad. ¿En quién? En Adonai, el Santo de Israel. Aquí hay una característica interesante en ese remanente fiel. En número uno, se apoyan en el Santo de Israel. Ese remanente, esos 7.000 rodillas, como mencionó Elías, perdón, el eterno Elías le mencionó esas 7.000 rodillas que no se habían postrado ante Baal, que se apoyan en el Santo de Israel. Sigue diciendo, el remanente volverá. Qué hermoso texto. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Qué hermosa promesa la que trae aquí Isaías capítulo 10, que ese remanente pondrá su apoyo, su confianza en el Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, aquí menciona que Israel es como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Aquí hay algo muy interesante en este versículo 22 de Isaías capítulo 10, donde el Eterno ya 3 veces ha dicho que el remanente volverá. Esa palabra volverá viene en el hebreo teshuvah, donde ya hemos hablado anteriormente que teshuvah es volver, es hacer un giro de 180 grados para regresar al Eterno. Lo vimos en unas clases anteriores, cuando Adán y Eva fueron pecaron y fueron desterrados del Edén. Ellos se fueron en una dirección, se fueron hacia una dirección. El Eterno lo que quiere de su pueblo es que su pueblo regrese en la dirección en que Adán y Eva se fueron por causa del pecado. Es decir, que hagan ese giro de 180 grados, hagan la teshuvá y vuelvan al Eterno. Ejemplo de ello nos dio el Mesías Yeshua con la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo, después de divagar y estar frente a cerdos, con hambre y sin ninguna posesión ya, volvió en sí, que es el primer paso, volver en sí y de decir, en la casa de mi padre, los, los siervos tienen comida y yo aquí padezco de hambre, y dijo, volveré. Así que él regresa por el camino el que tomó, hace el giro de 180 grados y vuelve a la casa del Padre. Eso mismo está expresando aquí Isaías capítulo 10, cuando dice que el remanente volverá. El remanente tiene la misión de no solo apoyarse en el Eterno, dice Isaías capítulo 10, lo primero es regresar, hacer teshuvah, regresar por el camino correcto. Y el camino correcto, ya lo hemos visto aquí, es la Torá. Y también el Mesías Yeshua dijo, yo soy el camino. Versículo 23, pues el Señor, Adonai de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Adonai de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Aquí en el capítulo 10, el Eterno, a pesar de lo que el pueblo ha sufrido, en este caso está hablando a Israel del norte, que fue azotado por Asiria, conocemos la historia,
en varias ocasiones hasta que fue desterrado de su lugar, quedando solamente Israel del sur, llamado Judá. El Eterno dice, no temas, y hace la invitación a hacer Teshuvah, regresa a la senda antigua, regresa por el camino, dice el Eterno, el remanente volverá. El remanente volverá al Dios fuerte. Así que vemos aquí dos características de ese remanente y es el que vuelve en sí y regresa al Eterno. Número dos, pone toda su confianza. Por supuesto, eso hizo el hijo pródigo cuando regresó a la casa del padre. Puso toda su confianza en que el padre por lo menos le permitiría ser su siervo, pero el padre le recibió como su hijo. El siguiente capítulo, el capítulo 11 de Isaías, que es un capítulo precioso, nos habla precisamente, arranca hablando de ese vástago que saldrá de Isaí. Y precisamente aquí es una figura mesiánica muy clara acerca del Mesías Yeshua y habla de los 7 espíritus que reposarán en él. A partir del versículo 10 también nos habla del remanente. Dice Isaías 11:10 allí en sus Biblias, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Aquí está hablando de la profecía mesiánica de los últimos tiempos. Se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Qué hermoso texto. Hablando acerca de cuando el Mesías regrese y establezca su reino. Él será el rey sobre todas las naciones. Y aquí viene, versículo 11, en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar, y aquí nombra nuevamente, al remanente de su pueblo. Es el Señor. Dice que extenderá su mano y recuperará el remanente de su pueblo a los que hayan quedado en Asiria, Egipto, Patrus, Cus, en Elam, Sinar, Hamat y en las regiones más remotas de la tierra. Que es aquí está hablando del lugar donde tú y yo estamos viviendo, que estamos en la dispersión y que somos parte de ese remanente. Aquí la promesa es que el Señor extenderá su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a todos los que hayan quedado en las diferentes regiones de la tierra, y dice hasta las más remotas de la tierra. Versículo 12, izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Desde los 4 puntos cardinales juntará a los esparcidos de Judá. Quiere decir que cuando el Mesías, que reconocemos que es el Mesías Yeshua, sea un estandarte de los pueblos cuando Él regrese para establecer su reino, como esa roca de Daniel 2, de la visión de Daniel 2, que destruye la imagen y esa roca llena toda la tierra, dice la escritura, que Él reunirá a los desterrados de Israel de los 4 puntos cardinales de la tierra. Shaul, Pablo, describe esto como un arrebatamiento. Dice él en Primera de Tesalonicenses que seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Aquí Isaías dice que él reunirá a los desterrados de Israel y un versículo antes ha dicho que es el remanente de su pueblo. Así que los que se reunirán en ocasión de la venida del Mesías no es otra cosa que el mismo remanente que habla Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 10, aquellos que regresan, hacen teshuvah y ponen su confianza en el Eterno. Ese mismo remanente, dice Isaías 11, que será el que el Eterno recuperará y reunirá de los 4 puntos cardinales. Sigue diciendo versículo 13, desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Aquí hay una profecía bien interesante que después,
En Ezequiel 47 vuelve a nombrarse como aquellos dos palos que son juntados en uno solo, diciendo que tanto Efraín como Judá volverán a juntarse en un solo pueblo. Mis testigos, que también es un símbolo de Apocalipsis 11, los dos testigos que han de testificar del Eterno. Versículo 14, juntos, dice él, casa de Israel, casa de Judá, se lanzarán hacia el oeste, contra las laderas de los filisteos. Juntos saquearán a los pueblos del este, dejarán sentir su poder sobre Edom, Moab, y se les someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río Éufrates. Esto tiene mucho que ver con Apocalipsis 16, ¿no? Que el río Éufrates se secará. Y lanzará un viento ardiente, lo dividirá en 7 arroyos para que lo puedan cruzar con en sandalias, dice aquí el Eterno. Perdón un segundo. Para que lo puedan cruzar en sandalias. Versículo 16. Para el remanente, nuevamente nombra aquí al remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Así que en el capítulo 11 de Isaías, el Eterno le está diciendo a su pueblo que habrá un camino, que Él hará un camino para reunir a ese remanente, así como Él abrió el mar para sacar a su pueblo de Egipto. Así como Apocalipsis capítulo 16 dice que el río Éufrates se secará para preparar camino, aquí el Eterno también usa la misma expresión en Isaías 11, donde indica que Él secará ese río para que los desterrados puedan regresar. Así que hay un propósito, de acuerdo a Isaías 11, en ocasión del reinado de la raíz de Isaí, eh, y es que Él reunirá a ese remanente. Vamos a Jeremías 23, que es un capítulo paralelo a Isaías 11. Dice Jeremías 23, desde el versículo 1, hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Él dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas. Por eso dice el Señor, el Dios de Israel, esto es nueva versión internacional, a los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Aquí el Eterno arranca hablándole hacia los pastores de Israel, los que los han dispersado. Todo lo contrario a lo que el Eterno quiere de ese remanente, y es juntarlos. Versículo 3, al resto o al remanente de mis ovejas, yo mismo, dice el Eterno, las reuniré de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Qué hermosa promesa del Señor cuando dice que Él mismo reunirá a las ovejas. Pondré sobre ella pastores que las pastorearán y ya no temerán ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo, Sedec o justo. Aquí está hablando de el Mesías de Yeshua. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Así que cuando el Mesías regrese y establezca su reino, dice la escritura en Jeremías 23, que él practicará el derecho y la justicia. Y aquí viene, versículo 6, en esos días, cuando el Mesías vuelva y establezca su reino, será salvada. Judá será salvada. Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Por eso afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá
por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado y habitarán en su propia tierra. Esto es Jeremías 23, el versículo 8. Noten la expresión, quiero leerla también de la versión Reina Valera. Versículo 8, vivía Adonai, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Qué hermoso texto donde el Eterno nos recuerda cómo Él a través del vástago de la raíz de David, del Mesías Yeshua, regresará. Dice la escritura, haré juntar a todo ese remanente que Él llama aquí Israel y habitarán en su propia tierra. Vamos a leer este texto. Dice la escritura, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado y de todas partes los reuniré. Esto es Ezequiel 37 del versículo 21. Ezequiel 37, 21. Me disculpan que no coloqué la cita. Ezequiel 37, 21. Y en esta tierra y en los montes de Israel haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Aquí está hablando de los dos reinos, la casa de Israel que fue dispersa. De hecho, lo recordamos en la clase anterior. Recordemos que la casa de Israel, Jeremías 3 dice que se le dio carta de divorcio. Por eso, de acuerdo a la Torá, a Deuteronomio, les era imposible acercarse nuevamente al Eterno, al esposo, hasta que ese esposo muriera, no podían acercarse. Y es lo que lo vimos anteriormente en Romanos capítulo 7. Pablo les dice o nos recuerda que por la muerte del Mesías, Israel puede acercarse nuevamente. Esas son las buenas nuevas que daba Pablo. Así que aquí está hablando de los dos reinos que serán uno solo. Versículo 23, ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni con actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo, aquí está hablando el remanente de Israel, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey. Esta es la profecía mesiánica y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán por práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí, dice el Eterno, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe eterno. Qué promesa tan preciosa. Haré con ellos un pacto de paz. El pacto de paz que el Eterno hace con su pueblo será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Ya hemos hablado también acerca de ello, que el verdadero templo o el verdadero tercer templo es Yeshua, quien dijo que edificaría a su cuerpo en 3 días. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Así que tanto Jeremías 23 como Ezequiel 47 nos habla de la promesa o lo que el Eterno quiere hacer con ese remanente de Israel y es juntarlo de todos los confines de la tierra, traerlo a su tierra y que permanezca para siempre, dice el Eterno, con un rey, que es David, el vástago de Isaí, que será su príncipe eterno. Vamos a Romanos capítulo 11,
que también nos habla acerca del remanente. Romanos capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 al 5 y luego nos saltamos al 25. Allí lo puede seguir en sus Biblias. Dice aquí Pablo en Romanos, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Y él mismo responde, de ninguna manera. Aquí está la respuesta a lo que muchos preguntan o afirman, diciendo que Dios rechazó a Israel. La respuesta está en Romanos 11:1. Dice Pablo, de ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, vuelve a decirlo, al que de antemano conoció. No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías, cuando acusó a Israel delante de Dios. Señor, dice aquí Pablo trayendo las palabras de Elías, han matado a tus profetas y han derribado a tus altares. Solo yo he quedado con vida y están tratando de matarme. Esta fue la ocasión, ya lo vimos anteriormente, donde Elías huye porque teme por su vida, porque Jezabel prometió hacerle lo mismo a él, lo que él hizo a los profetas de Baal en ocasión del Monte Carmelo. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Aquí, en esa ocasión, el Eterno consuela a Elías en su ansiedad, en su momento difícil, diciéndole, hay 7,000, hay un remanente, hay un resto que tampoco han doblado la rodilla ante Baal, y yo conozco a mi pueblo. Dice Pablo, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Dice él, hay un remanente escogido por gracia. Pasemos al versículo 25. Después de que Pablo nos habla acerca de los dos olivos, ya hemos hablado anteriormente de ello y del injerto, del cual nosotros fuimos injertados en el olivo natural. Fíjense lo que termina diciendo el versículo 25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Pablo lo llama un misterio. Él dice, no ignoren este misterio para que no sean arrogantes contra el olivo natural. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hay un endurecimiento que tiene Israel, dice Pablo, y ese endurecimiento durará o permanecerá hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, aquellos que también, dice Oseas, a la que no era, la llamé como si fuera mía, a aquellos que el Eterno llama entre todo el mundo, dice el Eterno, cuando hayan entrado aquellos a que el Señor escogió y que deciden, como lo vimos anteriormente, poner su confianza en el Eterno y hacer teshuvah cuando estos gentiles, las naciones hayan entrado, se acabará el endurecimiento. Es decir, Israel aceptará el Mesías, porque dice el versículo 26, de esta manera, dice él, todo Israel será salvo. Así que el remanente del cual dice la escritura, no solo hacen parte la casa de Israel de Judá, sino también gentiles, como vemos en Romanos 11, tiene un nombre, y ese nombre es Israel, de acuerdo a la escritura. Por supuesto que hoy en día tenemos multitud de religiones, multitud de iglesias, pero la escritura muestra que el remanente, eh, que será un solo olivo, el remanente que es un solo pueblo, casa de Israel, casa de Judá, y aquí incluye a los gentiles, tendrá un solo nombre, dice él, de esta manera todo Israel será salvo. Como está escrito,
vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Así que vemos en este momento que el Eterno ha reservado siempre un remanente. Como lo menciona Isaías, son aquellos que vuelven al Eterno, son aquellos que ponen su confianza en el Eterno. Aquí Pablo menciona que son aquellos que son injertados en el olivo natural y dice él que todo Israel será salvo. Hay una característica más que tiene este remanente y está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En ocasión de la visión del dragón y la mujer, eh, finalizando este capítulo, mm, luego de que nace, de que la mujer que está encinta da a luz, y que la mujer es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 17 dice que el dragón se enfureció contra la mujer, que es un símbolo del pueblo de Israel, y se fue a hacer guerra contra, nuevamente aparece aquí, el resto o el remanente de la descendencia de ella. Y aquí hay dos características interesantes que nombran acerca de este remanente. Dice, los que obedecen los mandamientos de Dios, los que guardan la Torá. Y dos, y se mantienen fieles al testimonio de Yeshua. Juan describe dos características importantes del remanente o el resto de la descendencia en Apocalipsis 12:17. Él dice los que guardan los mandamientos, es decir, los que aceptan la Ketubá, la carta de amor dada en el Sinaí, y dice él, y la obedecen. Nuevamente aparece la obediencia que vemos reflejada a través de toda la Torá, el Tanakh y el Brit Hadashah, como una característica clave del remanente Israel, los que el Eterno recogerá entre las naciones, dice la Escritura, guardan los mandamientos de Dios, guardan la Torá, que fue dada para nosotros como una instrucción de vida. Y número dos, dice él, se mantienen fieles al testimonio de Yeshua. Yeshua en muchas ocasiones habló acerca del testimonio y él vino a dar testimonio de su Padre, del testimonio de nuestro Dios, testimonio que nosotros debemos mantener en nuestras vidas, el fiel testimonio de Yeshua, aceptarlo a él como al Mesías, como al Redentor, el que pagó la deuda, el que clavó en el madero el acta de decretos o la carta de divorcio para que tengamos vida. Así que hemos podido ver a través de la escritura las características que el Eterno nos ha mostrado de ese remanente. Un remanente que ha dispuesto que en los días de Elías evitó que Israel se convirtiera en Sodoma y Gomorra por causa de su testimonio, que es un remanente que está dispuesto a no doblar rodillas ante Baal y decirle no a la idolatría, como lo menciona el texto de Romanos 11. Un remanente que está dispuesto de obedecer y hacer teshuvah, de regresar por el camino que el Eterno ha trazado, que pone su confianza en el Eterno. Remanente que también menciona Isaías y Jeremías, y como lo vimos también en Ezequiel, que será reunido desde todas las naciones de la tierra y tendrá un rey, que es el Mesías Yeshua. Vamos a orar. Te damos gracias, Abba, por este día. Gracias, Abba, porque nos das tu palabra, que es fiel. Tu palabra es eterna y nos da, Señor,
la promesa de la redención. Gracias, Padre, porque podemos tener a través de tu palabra esa promesa de que reunirás a los dispersos, al remanente fiel, de acuerdo a la Escritura. Y nos has llamado a nosotros, Señor, entre las naciones. Quizás en nuestra sangre no hay herencia judía o israelita, pero por fe en el Mesías hemos sido injertados en el olivo natural. Gracias, Padre, por el Mesías. Creemos en Él como el que pagó la deuda, el que clavó el acta de decretos que cargábamos por todos lados. Gracias porque ese acta de decretos fue anulado y podemos libremente, Señor, acercarnos al Mesías, al que resucitó, al novio preparado para la novia. Señor, hacemos también pacto contigo de guardar la Torá, de mantener nuestra fe en el Mesías Yeshua y anhelar con toda nuestra esperanza ese retorno y las promesas que leímos hoy en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel, de que seremos reunidos y que tendremos un pastor. Habrá un pastor, el Rey de Israel, nuestro Mesías Yeshua. Abba, gracias. Alabamos tu nombre. Te bendecimos, Señor. Bendecimos a quienes están aquí conectados, a quienes nos ven posteriormente. Padre, pedimos que seamos unificados prontamente y en nuestros días. Lo pedimos por medio del Mesías Yeshua. Amén y amén.